Dios. Bueno, hermano, tome su asiento. Damos gracias a Dios por esta bendición, por esta palabra que hemos compartido. Una palabra que conocemos, amén, muy conocida, pero que el Señor nos la trae de vuelta a nosotros para bendecirnos, amén. Y vemos acá el hombre de la unción, Elías, un hombre totalmente de Dios, lleno del poder del Señor. Nosotros vemos, hermanos, anteriormente a este pasaje bíblico que leíamos, nosotros lo veíamos a Elías, gloria a Dios, cuando se presentó delante del rey Acab y le dijo: por mi palabra no va a llover durante los 3 años y 6 meses que vienen. La Biblia nos dice, hermanos, que Elías desapareció de la presencia de Acab. Se fue, parecía un palabrero, un loco, pero sin embargo la palabra que estaba en él era de Dios y se cumplió. Amén. La Biblia nos habla de 3 años y medio que fueron terribles para Israel. El mismo Acab buscaba a Elías por todas partes, pero no lo encontraba. ¿Quién lo tenía? Dios. Dios guardaba a su siervo. Cuando en Israel todos se morían de hambre, hermanos, y había escasez, Elías comía. Amén. ¿Cuántos creen en eso, hermanos? Que nosotros los hijos de Dios tenemos provisión de Dios. Nosotros vemos alimentado por cuervo, alimentado por una viuda, vio gloria sea el nombre del Señor, cómo la provisión de Dios fluía a través de él, amén. Hasta que el momento, gloria de Dios, llegó y Dios le dijo: anda a encontrarte con Acab. La Biblia nos habla que se encontró con el rey y le dijo todo lo que estaba pasando. ¿Cuál era el problema? El problema era él, su mujer y los sacerdotes de Baal, la idolatría, amén. Y a su nombre. En ese momento conocemos la historia bíblica. Gloria a Dios. Elías le dice acá: mira, vamos a presentarnos acá en el monte Carmelo y van a venir tus profetas de Baal y vamos a entregar un holocausto a Dios. Vamos a entregar, y el Dios que responda con fuego, ese será Dios sobre Israel. Esto pareció bien a Acab y dijo: bueno, vamos a hacerlo como decís. Y vinieron los profetas de Baal. Nosotros conocemos la historia bíblica, que Elías preparó el holocausto, gloria a Dios, de una manera tremenda. Cuando nosotros vemos que él preparó la leña, preparó la víctima, preparó el agua, ¿no? Que roció todo con agua, mojó todo. Y en ese momento él hizo una oración y Dios respondió con fuego. Amén. Cayó fuego de Dios y bueno, ahí todos quedaron, amén, porque dice que claudicaban en 2 pensamientos, y en ese momento todos dijeron o gritaron: Jehová es Dios. En ese momento Elías dice: prendan a los profetas de Baal y vamos a matarlos. Y los llevaron ahí porque estaba el Carmelo y abajo estaba el arroyo de Sison, y los llevaron a todos y los degollaron, y fue una victoria tremenda de parte de Dios. Fue algo maravilloso y se gozaron todos y hubo una fiesta. Elías fue y lloró y cayó la lluvia que había 3 años y medio que no llovía. Amén. Y todo era fiesta, todo era algarabía. Y Acab regresa al palacio y se le encuentra a su mujer Jezabel y le dice: Jezabel, ¿sabes lo que pasó? Cayó fuego de Jehová. Sí, una tremenda. Dios respondió con fuego. Aleluya. Bueno, pero y ella dice: y los profetas de Baal, bueno, Elías los mató a todos, los degolló a todos. Así dijo Jezabel. Sí. Bueno. En ese momento agarró y envió un mensajero. Aleluya. Amén. Y a su nombre. Envió un mensajero y le dice: mira, vas a decirle esto. Y lo que nosotros leíamos acá. Amén. Y le dice: me hagan los dioses y aún me añadan, si el día de mañana no te pongo a ti como a uno de los profetas que mataste. Y a su nombre. Elías, la Biblia nos habla que él reprendió al diablo. Amén. No reprendió al diablo. ¿Sabe lo que hizo Elías? Elías se turbó y tuvo miedo. Aleluya. Elías no se acordó del fuego que cayó del cielo. Amén. Aleluya. Elías no se acordó del aceite que fluía en la casa de la viuda. No se acordó de la vasija de aceite y de harina que no escaseaba. Amén. Y a su nombre. No se acordó de los cuervos que le traían alimento. No se acordó de que él fue y le habló a Acab y le dijo: por mi palabra no va a llover. Y que cuando él oró nuevamente la lluvia vino. No se acordó de eso. Amén. Y a su nombre. La Biblia nos dice que él se turbó y viendo el peligro, él tuvo miedo.
¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Tuvo miedo. Y la Biblia nos cuenta acá. Y dice, y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Amén. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Lo dejó, él se quería ir solo. Y la Biblia dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues dice, pues no soy yo mejor que mis padres. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor ahora? En ese momento Elías, el hombre de la unción, estaba tirado debajo de un enebro y le decía, Señor, mátame, porque no soy mejor que todos mis antepasados. Todos ellos te fallaron y soy igual, o hasta incluso peor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Bueno, pero nosotros vemos el hombre de la unción, él quiso bajar, pero sin embargo, se tuvo miedo, se tiró. Y la Biblia nos habla que Dios los desechó, hermano. No. ¿Qué dice la Escritura? La Biblia nos habla que vino el ángel de Jehová, ahí donde él estaba tirado, y lo tocó y lo despertó, y le dijo, come y bebe. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Come y bebe. Dice que él comió y bebió, y se durmió. Y luego vino la segunda y lo tocó otra vez, y comió y bebió, y se volvió a dormir. Y la tercera vez, la Biblia nos habla de que él fue despertado, él comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó hasta Horeb, el monte de Dios. Amén, que estaba de camino 40 días y 40 noches. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Aleluya. Y acá nosotros podemos ver algo, amén, que antes, en el medio de la sequía que azotaba a Israel, Dios alimentaba a Elías con cuervos, con una viuda, de diferentes maneras. Pero en el momento donde él se vio, porque, seamos sinceros, él le falló a Dios, ¿o no, hermano? Amén. Aleluya. ¿Sí o no? Aleluya. Era el hombre de la unción, el hombre que hizo caer fuego del cielo, Aleluya. el hombre que con su palabra él profetizaba y separaba el cielo, y cuando él oraba, el cielo respondía. Amén. Aleluya. Él tuvo miedo y se turbó y se apartó. Por eso él tenía miedo de Dios. Dice, mátame porque no soy mejor que mis padres. Soy peor, soy malo. Amén. Y vemos que antes de eso Dios lo alimentó con cuervos. Ahora, en medio de esta situación, ¿sabe quién lo alimentó? Dios. Dios alimentó a Elías. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Quién lo alimentó a Elías en medio de su proceso? Dios. En medio del momento malo que él estaba viviendo, donde él pensaba que le había fallado a Dios, el mismo Dios envió su ángel y lo alimentó. Y lo fortaleció. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y a su nombre lo fortaleció, y dice, y fortalecido con aquella comida, caminó hasta el monte de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermano? Entonces acá vemos algo nosotros, que Dios nos ama a nosotros. Amén. Dios nos ama, y cuando parece que nosotros estamos, amén, que le fallamos a Él, ¿sí? Y que al parecer nosotros decimos, no sirvo, ya no sirvo más porque lo deseché, como el pensamiento de Elías. Por eso decía, mátame Jehová porque no soy mejor que mis papás, no soy mejor. En ese momento fue cuando Dios trató con él. Dios quiere tratar con nosotros igual, hermanos. ¿Cuántos lo creen, amados, en esta tarde? La Biblia nos habla, hermanos, la Biblia nos habla que en ese momento él llegó al monte Horeb y se escondió en una cueva. Aleluya. Y en el medio de ese monte, él estaba acobardado, estaba apesadumbrado, estaba deprimido, todos los problemas tenía él en el monte. Aleluya. Amén. Amén. Dios, sin embargo, se le acercó al monte y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. Y acá es algo tremendo, porque Dios estaba con él en ese lugar. Y me pongo a pensar y digo, claro, Dios está ahí y le dice, ¿qué haces aquí? Y estaba hablando de que Dios estaba con él, los dos estaban juntos en esa cueva. Aleluya. Y eso nos muestra a nosotros, hermano, que Dios está con nosotros. Y
aquí donde estamos los dos, porque él estaba con Elías. Gloria a Dios. De la misma manera, Dios comparte esta situación con nosotros. Amén. Porque Dios nos ama. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Gloria a Dios. En ese momento Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Y qué responde Elías en el versículo 10? Y acá el problema que a veces tenemos nosotros. Dice, él respondió cuando Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. Verso 10 dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque, dice, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y a través de todo este servicio, el Espíritu Santo nos habló de algo a nosotros, Aleluya. de que la gloria es de uno. Amén. 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 Gloria a Dios. De que la gloria es de Dios. Aleluya. Y que todas las cosas las maneja Dios, no nosotros. Amén, es su nombre. Aleluya. Elías tenía un complejo tremendo. Y él decía, solo yo he quedado, le decía Dios. Aleluya. ¿Sabe lo que se creía Elías en el monte, hermanos? El ombligo del universo. Se pensaba que las cosas se paraban porque Elías estaba ahí y lo querían matar. Amén. Aleluya. Que Dios no se iba a manifestar más, que el pueblo se iba, amén, y que el diablo iba a ganar. ¡No! Gloria a Dios. Porque nosotros sabemos que el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y a su nombre. Ahora vemos por qué Elías se apesadumbró y se turbó. Porque los ojos de Elías estaban puestos en él, en sus propias fuerzas, en su desempeño, en lo que él hacía bien. Amén. Jehová lo mandó, como hablaba el siervo, del juicio. Dios lo mandó a traer juicio. Y él trajo juicio por manos de Dios. Aleluya. Pero cuando él tuvo miedo de una amenaza del diablo y se turbó, Elías empezó a ver que él había fallado a Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo, hermano, en esta tarde? Amén. Él empezó a ver que él le falló a Dios. Y en ese momento él empezó a ver ese problema que estaba delante de él. Y dijo, Señor, la verdad que no sirvo. Aleluya. Tu pueblo se desenfrena, se va, se aparta de tu pacto. Y me buscan a mí para matarme. Y yo soy el único que quedó, Señor. Aleluya. Dios le responde a esto, Elías, sal fuera de la cueva. Aleluya. Sale afuera de la cueva, Elías. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra? Dice, y ponte en el monte delante de Jehová, en el versículo 11. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Amén, y a su nombre. El que vio en ese lugar, hermanos, vio el juicio de Dios. Aleluya. Aleluya. Vio cosas tremendas que lo espantaban a él. Él estaba ahí mirando el fuego, veía el viento huracanado, veía el terremoto tremendo que destruía todo. Y él estaba, amén, esturbado. Estaba pesado y tenía miedo. Pero sin embargo, aclara y dice la palabra, y Jehová, dice, pero Jehová no estaba ahí. Aleluya. Amén. Elías fue un ministro del juicio y él conocía el juicio de Dios. Amén. Conocía que Dios era un Dios celoso. Conocía que Dios era un Dios que castigaba. Amén, y a su nombre. La maldad, porque es una realidad, como decía el siervo, Dios castiga la maldad del hombre. Amén. Dios castiga el pecado porque tenemos una salvación tan grande. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y si nosotros tenemos por inmunda la sangre de Cristo, entonces nosotros vamos a morir, hermanos. Amén. ¿Cuántos creen esto? Dios es fuego consumidor, lo dice la palabra de Dios. Porque Él es amor, pero es fuego consumidor. La Biblia dice, dice gloria sea el nombre del Señor, que Él no va a ser burlado de nosotros. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y todo eso
Eso lo sabía Elías. Y en el momento que él le falló a Dios, esas cosas lo turbaron a él. Porque él sintió miedo y se apartó de Dios. Y le decía, matame porque no soy mejor que los antepasados míos. ¡Oh, gloria a Dios! Soy igual que todos esos perversos. ¡Amén! Pero sin embargo Dios le mostró todo. Salí de la cueva, Elías, quiero mostrarte algo. Él había conocido a Dios, un Dios de juicio, pero le faltaba conocer al Dios de amor. ¡Amén! ¿Cuántos conocen al Dios de amor en esta noche? Un Dios poderoso y que ama a sus hijos. ¡Amén! ¡Y a su nombre! Dice la palabra, miren lo que dice. En el versículo 12, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¡Y a su nombre! Y en ese momento Elías, cuando él escucha el silbo apacible, él interpretó la presencia de Dios. Amén. ¡Aleluya! Supo que ese era Jehová. ¡Aleluya! Y se cubrió su rostro. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor esta hora? Mira lo que dice. Cuando él oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué hace aquí, Elías? Amén. Y a su nombre. Elías estaba ensimismado en él, no en Dios. Amén. 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 Sus ojos no estaban puestos en el Señor. Sus ojos no estaban puestos en Dios. ¡Aleluya! Él estaba mirando su condición. ¡Oh, gloria! Lo que él había hecho mal. Todo lo que él había hecho delante del Señor. Lo que él había fallado. Lo que él se sentía que traicionó a Dios. ¡Aleluya! Pero sin embargo Dios le quería mostrar esto. Y le dice, en ese momento cuando escuchó el silbo apacible, él sabía que era Dios. Y otra vez escuchó la voz de Jehová. Y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios le habló. Y le dijo, Elías le dice, otra vez le vuelve a repetir lo mismo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¡Aleluya! Y tenía miedo él. ¿Cuántos experimentan miedo, hermano, en este lugar? ¡Aleluya! Amén. Sí. Amén. ¡Gloria a Dios! Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Que el miedo de Dios? No. ¿Cómo se va el miedo, hermanos? ¡Aleluya! ¿Cómo se va el miedo a todas las cosas? ¡Aleluya! Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos miedo a todos. Miedo al mañana, miedo al pasado mañana, miedo a anteayer también, porque pensamos en el ayer y tenemos miedo. Donde miremos tenemos miedo. Y eso no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque conocemos solamente una parte de Dios. Y Dios quiere que conozcamos que Él también es un Dios de amor. ¡Es su nombre! La palabra de Dios nos dice que en ese momento Dios habló con él. Dios le dijo, pobrecito Elías, no. Él otra vez en sí mismo, solo yo he quedado. Porque a veces pensamos que todas las cosas, como decía el siervo, todas las cosas pasan porque nosotros estamos en el medio. Pero no es así, porque nosotros tenemos que entender que la obra es de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Todas las cosas son de Dios. Nosotros somos de Dios, como decía la alabanza del hermano, todo se lo debemos a Dios. Sin Él no somos nada nosotros. Si no fuera la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no fuera el favor de Él, ¿qué sería de nuestras almas? Pero seguimos pensando ¡Santo Dios! y nos miramos a nosotros mismos y nos condenamos y pensamos que Dios nos odia. Y sin embargo, vemos la palabra que el Señor dice que Él nos ama a nosotros. ¡Amén! ¿Cuántos son amados del Señor, hermano? ¿Cuántos son amados del Señor? Por eso la palabra también castiga algo, la falta de fe. La palabra de Dios también castiga algo. ¿Sabe lo que castiga la palabra? Es no entrar en el reposo del Señor. ¡Amén! ¡Y a su nombre! Tenemos miedo a la boleta de la luz, a la boleta del celular. Tenemos miedo al pan que aumenta en la panadería. Tenemos miedo al pollo que nos aumenta todos los días. Amén, y a su nombre. Tenemos miedo a mi ley, tenemos miedo a los gobernantes, a los políticos.
momento Elías estaba ensimismado en sus problemas. Me van a matar, solamente yo he quedado, Señor. Soy el ombligo de Israel. ¿Te das cuenta que soy el único tu siervo que está acá? Y en ese momento Dios le dice, bueno Elías, mira, ya te escuché. ¿Sabes lo que le responde Dios? Vuélvete por tu camino, Elías. Por el desierto de Damasco, y llegarás, en el versículo 15, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo, ¿quién dice? De Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y a su nombre. Pensamos que la obra es nuestra. Dios le dijo a Elías, vas a ir, vas a ungir a uno a otro, lo vas a ungir a Eliseo y él va a estar en tu lugar. Porque vos te vas a ir, Elías. Dios le reveló todo el plan que hablaba el pastor, todo el plan de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Él se iba, pero en Israel continuaba siendo Dios. ¡Amén! Él era el que tenía todo el control de todas las cosas. Y nada se iba a escapar de él. Dios le hizo entender a Elías que él se tenía que quitar de encima esa carga de mirarse a él mismo y empezar a mirar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y a su nombre. Nosotros miramos a nosotros mismos, vemos flaqueza, vemos debilidades, vemos un montón de situaciones y nos ponemos mal. Y eso no es el agrado de Dios. Aleluya. Cuando usted ve su situación, Elías vio su situación, vio que él tuvo miedo y él entendió que tuvo miedo y dijo, pero yo hice caer el fuego de Jehová y mira, tengo miedo, y se fue. Nosotros vemos esas situaciones, nosotros a veces flaqueza, vemos debilidades, vemos un montón de cosas, pero ¿sabe cuál es el tema acá? Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios. Eso es algo que a Dios no le agrada. Eso es pisotear la sangre de Cristo. El problema acá es, hermanos, que nosotros no nos alejemos de Dios. Amén. Sino que nosotros vayamos a Él y busquemos, amén, el amor del Señor. Para ser transformados. ¿Cuántos buscan ser transformados en este lugar? Entonces vamos a Él. Porque sabemos que es un Dios de juicio. Sabemos que es un Dios, hermano, que castiga al pecador. Y que todo lo que usted haga, Dios lo va a castigar. Amén. Entonces mejor es humillarnos e ir a la presencia de Dios para que nuestras obras sean iluminadas por Él. Amén. Y a su nombre. En ese momento le dice Dios, ahora vas a ungir, bueno, en tu lugar, va a ser el sucesor tuyo. Perfecto. Dios le mostró que Él tenía el control de todas las cosas y que nada se escapaba de la mano de Dios. Salió Elías, bajó, se fue. Gloria a Dios. Amén. Se terminó. En ese momento bajó y bajó con otra cosa en la cabeza de Elías. Dios trató con Elías. Amén. Dios le mostró que Él era amor. Y que Él lo amaba a su siervo. Amén. ¿Cuántos se sienten amados por Dios, hermano? ¿Se siente amado? Usted alardee ese amor. Diga, Dios me ama a mí. Él murió por mí en la cruz de la y cuando venga un problema o una situación, diga, Dios me ama a mí. Amén. Y a su nombre. Venga una dificultad, Dios me ama a mí. Amén. Y Él murió por mí en la cruz del Calvario. A su nombre. Ahora vemos a Elías. Y más adelante vemos a un Elías totalmente transformado. A un Elías totalmente cambiado. En el libro de Segunda de Reyes, no sé si en el capítulo 1 o el capítulo 2, la Biblia nos muestra a un Elías diferente. Amén. Amén. Vemos que en un momento el ángel de Jehová vino sobre él y le dijo, vas a ir y vas a cruzar a unos mensajeros, le dice el ángel de Jehová, Jesús. Lo vas a cruzar ahí, pa. Bueno, él fue, obedeció. Él no tenía miedo de nadie, no tenía miedo de nada. Ya no era el mismo de antes. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en Dios. ¿Y a su nombre? Cuando usted deja de mirarse a usted y a sus limitaciones humanas, el temor se va, porque el perfecto amor de Dios empieza a cubrir todas las cosas. ¿Cuántos le hablan al Señor, hermano? ¿Cuál es el mayor miedo que tiene la raza humana? La muerte. Todos tienen miedo a morirse. Usted ve a los, por ejemplo, perdón la palabra, a los viejos. Los viejos llegan a una cierta edad donde
donde no se quieren quedar quietos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a quedarse duros. Aleluya. Ya, irse. A ver, tienen miedo. Es el miedo. Ahora, la palabra de Dios dice que Cristo, Él vino a deshacer eso. Amén. A su nombre. Él vino y venció la muerte. Amén. Lo dice el libro de Hebreos. ¿Para qué, hermanos? Para librar a todos aquellos que estaban sujetos a esclavitud. Amén. Por el temor de la muerte. Amén. Cristo llegó, entonces nosotros vemos esa palabra y tenemos que creer esa palabra. Entonces a veces decimos, no, me voy a morir de hambre. Estás hablando pavada, hermano. Aleluya. Porque estás declarando algo que no es de Dios. Amén. No te vas a morir de hambre. Dios te va a suplir tu necesidad. Dios te va a ayudar porque vos no sos cualquiera. Vos sos el amado de Dios. Amén. Porque si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, somos los amados de Dios. Y nosotros vamos a Él. Y le buscamos a Él. Y vamos, nos acercamos a su presencia. Y llegamos a Él. Y Él nos ayuda a nosotros. Porque Él nos ama. Amén. Entonces no estamos sujetos al temor. Tenemos que reprender el temor. Elías ahora cambió. Cambió Elías. Y se acercó y les dijo, porque estaba Ocosías, que era el rey, el hijo del rey Acab. Y él sabía que no sé qué estaba haciendo, estaba limpiando una ventana o qué, pero la Biblia dice que estaba en una ventana y se cayó de la ventana. ¡Pah! Abajo. Se lastimó fuerte. En ese momento tenía miedo de morir. Entonces mandó a consultar, mandó mensajeros. ¿A dónde? ¿Al profeta Elías? No. Él mandó a consultar a un dios extranjero. Amén, no sé cómo se llamaba el dios de Crom. Y lo mandó a los mensajeros allá. Y el ángel de Jehová le dijo, vas a encontrar a esos mensajeros. Y le vas a decir que no hay Dios en Israel para consultar. Amén. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Que te tenés que ir tan lejos! Acá está Dios. Le dijo. Oh, gloria a Dios, amén. Por eso, ¿sabes lo que te digo? Le dijo el profeta. Le dijo, ¿sabes qué? Dios te dice, vayan a decirle a los mensajeros. No, o sea, le dijo a los mensajeros, vayan a decirle al rey. Que Dios dice que no te vas a levantar de esa cama y que vas a morir ahí por lo que hiciste. En ese momento los mensajeros se volvieron al rey Ocosías y le encontraron la nueva. Le dijeron, no, le encontramos a un varón que nos dijo que te dijera el rey que lo que pecaste, que hiciste mal porque fuiste a consultar a otro Dios y que si había Dios en Israel, ¿por qué fuiste allá? Y que Dios te dice que no te vas a levantar de la cama y te vas a morir. Y el rey preguntó, ¿y quién era ese hombre? ¿O cómo era? Era un hombre que estaba vestido con pelo de camello, con un cinturón de cuero. Y él dijo, Elías era, porque lo conocía. Amén. Se dijo, vamos a traer a Elías, cabezón. ¿Dónde fue a buscar? Fue el capitán. Dice que preparó una guardia de 50 con un capitán y lo mandó a buscarlo al profeta de Dios. ¿Sabe dónde estaba el profeta de Dios? ¿Estaba escondido en una cueva, hermano? ¡No! ¿Sabe dónde estaba Elías ahora? Estaba sentado en un monte. Y eso nos muestra el cambio que Dios había hecho en la vida de Elías. Elías ahora estaba arriba de todo, sentado y esperando, porque el ángel de Jehová le comunicaba todas las cosas. En ese momento llega el primer capitán con sus 50 y le dice, ven con nosotros porque el rey Ocosías te ve. Y él dice, ya no decía si soy siervo de Jehová. ¿Sabe cómo dijo? Y parece que no una pavada eso, pero el cambio de forma de identificarse delante de Dios, eso muestra de que Elías tuvo un encuentro personal con el Dios de amor. ¡Amén! Y dijo, si yo soy, no decía Jehová ahora, dijo, si yo soy varón de Dios. Amén. Si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. Y la Biblia dice que cayó fuego del cielo y los consumió a todos. Vino el segundo y otra vez. Y él volvió a repetir las mismas palabras. Y le dice, si yo soy, amén, siervo de Dios, amén, varón de Dios, caiga fuego del cielo y consúmate. Y pasó otra vez. Cambió, amén. Vino la tercera vez y el capitán vino y se postró. Y el Señor, tenle misericordia de mí, amén. Y a su nombre, nosotros venía y se murió, yo no me
me quiero morir, por favor, ten estima de mi vida. Y el ángel de Jehová le habló a Elías, le dijo, anda, porque este no te va a hacer nada. Y él fue cara a cara a Ocosías, le dijo, ¿sabes qué? Fuiste a consultar a otro lado y acá tenés a un Dios poderoso. Por eso Dios te dice, no te vas a levantar de esa cama. Amén. Y a su nombre. Hermanos, Elías cambió. Su vida cambió. La perspectiva de todas las cosas cambiaron. Él ahora caminaba libre, vivía feliz, vivía tranquilo, confiando en el amor de su Dios. Es algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos a un Dios que nos ama, pero a veces nos miramos mucho a nosotros. Tenemos esa locura de mirar nuestra condición delante de un Dios tan santo. Amén, y a su nombre. Pero nos olvidamos nosotros que ese Dios santo se acercó a nosotros. Amén. Ese Dios santo se dignó a mirarnos a nosotros. Y Él se acercó, hermano, no mirando nuestra condición, sino que Él envió a su Hijo como propiciación. O sea, a morir en lugar de nosotros. Amén. Y a su nombre. Entonces cada vez que vos te veas a vos mismo de que, no sé, fallaste a Dios, decís, no, porque Cristo murió en mi lugar. Y vuelve a ser Dios de amor. Porque ese Dios de amor te ama. Y Él se enoja. ¿Sabe cuándo? Cuando usted se aleja de Él. Porque sabe Dios que cuando nos alejamos de Dios, de su presencia santa y poderosa, nos alejamos de la sangre de su Hijo amado. No hay otra forma de salvarnos. Amén. Entonces pensamos que solo vamos a solucionar nuestros problemas. No. Entonces, ¿tenés una debilidad? Vení a Jesús, hermano. ¿Tenés un problema? Vení a Jesús. ¡Aleluya! ¿Qué cosa tenés dentro tuyo? ¿Tenés un problemita, algo que te sentís condenado? Vení a Jesús, hermano. Acércate a Dios. Acércate al Señor. Él es el Dios de amor. Él va a cambiar tu forma de pensar. Amén, y a su nombre. Porque ¿sabe quién le dijo a Elías del miedo? El diablo. Y el diablo nos predica a nosotros. El diablo te predica temor, el diablo te predica desánimo, desaliento, turbación y un montón de situaciones. Pero tenemos a un Dios que nos dice a través de su palabra que Él va a estar con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin. Amén. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Dios trató con Elías y Dios lo amó a Elías. Y así lo vemos a través de todo el antiguo pacto. Dios llamando a su pueblo a tener comunión con Él. Dios trata con nosotros para que entendamos su amor, para que lo amemos a Él. Y cuando nosotros entendemos nuestra debilidad y entendemos que somos nada, entendemos que si no fuera por Él, como no hablaba la palabra, como no hablaba el Espíritu Santo a través de este servicio, cuando entendemos que nosotros no podemos hacer nada sobre nuestra vida, es ahí donde empieza a operar la gracia de Dios en nosotros. Amén. Y a su nombre. Y Dios te dice, déjate caer en la gracia de Dios, hermano. Déjate caer en la gracia, ciegamente. ¿Qué tenés miedo del pan? No tengas miedo del pan. Vos tenés que confesar la palabra. Dios está conmigo, Él me va a dar. Él me va a dar. Confiéselo con su boca. Porque dice la Biblia que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Confiéselo. Dios me va a dar para el pan. Para todo. Porque Dios me va a suplir mi necesidad. Amén. Vamos a adorar, hermano. Vamos a adorar con esa alabanza que dice, te doy mil gracias. Amén. Vamos a adorar al Señor con esa alabanza. Porque tenemos que ser agradecidos al Señor. Y tenemos que crecer en fe para con nuestro Dios. Para con lo que Él es para con nosotros. Él te ama, hermanos. Él te quiere ayudar. Así como Elías, él se sintió turbado, con miedo, con desesperación. Dios no quiere que te desesperes. Dios quiere que estés tranquilo. Que vivas como un hijo amado. Que veas la palabra y digas, Jehová mi pastor, nada me faltará. Que lo creas. Amén. Él no quiere que te alejes de Él. No quiere que te acerques a Él. Tenés debilidad, Él va a suplir esa debilidad que tenés. Él va a tratar en ese problema que estás teniendo. Te falta algo, Dios lo va a llenar. Porque Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que pongo el querer como el hacer. Por la buena voluntad de Él. A través del poder que opera en nosotros, a través del Espíritu Santo. Es Dios que está obrando en nuestras vidas, hermanos.